Bienvenidos amigos a esta nueva edición de su programa Reconquista, una mirada jurídica a la noticia. En esta ocasión nos acompaña el abogado Juan Carlos Puertas Figalo, quien es presidente del colectivo Unidad, quien conjuntamente con un grupo de colegas realizaron una cumbre que marcó la pauta del fin del año pasado respecto a la defensa de la vida, la familia y los nuevos cambios que se vienen dando en nuestra sociedad. Permítame, por lo tanto, darle un saludo de bienvenida a Juan Carlos. ¿Cómo está, Juan Carlos? Bien, Alberto, gracias por la invitación. Encantado. Juan Carlos, antes de comenzar con la entrevista del día de hoy, quisiera que nos comentes un poco respecto a la cumbre que hicieron el año pasado. Bastante satisfechos, Alberto. Pasamos el 1,5 millones. A estas alturas debemos tener 2 millones más o menos de vistas en total de todas las ponencias que tuvimos. Fueron 15 ponencias. Trajimos personas de España y de toda Latinoamérica, del Perú, por supuesto, para englobar lo que es el tema de gobierno, familia y vida, cómo se articulan, ¿no? De hecho, mucho de lo que se dijo en esa cumbre se ha adelantado, ¿no? Se habló mucho de globalismo, que es lo que está detrás de lo que son las ideologías, es decir, los globalistas utilizan a las ideologías como herramientas, y es un poco lo que vamos a ver hoy día, seguramente, ¿no? Sí. Las herramientas o el derecho las ideas o el derecho terminan siendo herramientas para usos del poder. Y bueno, en esos tiempos estamos. Así, y tiempos duros que se nos vienen. Juan Carlos, como habíamos conversado anteriormente, en nuestro país se ha presentado una demanda que está en el debate público y que de alguna manera nos llama a los abogados, a la gente del derecho y lógicamente también a médicos, bioticistas y demás profesionales para discutir un asunto muy complejo como es el caso de la eutanasia. Pero la eutanasia, que es un tema de debate público, ha generado toda una serie de cuestionamientos a nivel institucional respecto a la imparcialidad que debe prodigar el Poder Judicial al momento de resolver las sentencias a las cuales está obligado por mandato legal y por mandato también de la Constitución. Y esto de acá nos recuerda de alguna manera o de gran manera respecto al uso político de la justicia. Y queríamos saber tu opinión en principio de este asunto que tú manejas muy bien, que sabemos que tienes un buen, que has recorrido bastante estos temas, has estudiado bastante estos temas y que nos permite ilustrar a la gente sobre sobre lo que se llama o se conoce en inglés como lawfare y en castellano de alguna manera como la politización de la justicia. ¿Qué nos puedes comentar al respecto de manera general? De manera general, el término lawfare o guerra jurídica en principio se comienza a usar por Estados Unidos, casualmente y con más fuerza después del atentado con las Torres Gemelas. Acuérdate que se genera la doctrina del ataque preventivo. La doctrina del ataque preventivo no es más que estirar el argumento de la legítima defensa en el Estado. Posteriormente, Estados Unidos también comienza a ampliar competencias para interceptar cualquier dinero que circule por su territorio. ¿Con qué fin? Con fines militares, ¿no? Con el fin de atacar o encauzar a tu rival político en una corte y unas leyes que te sean favorables. Entonces el lawfare, cuando comienza a discutirse, empieza en un plano militar político, para alcanzar los objetivos más fácilmente sin necesidad del uso de la violencia o justificando el uso de la violencia. Juan Carlos, permítame que te interrumpa. En este punto podemos entender entonces que el lawfare se inicia de una manera lícita.
No necesariamente. Cuando hablamos del lawfare, necesariamente hablamos de un tema inmoral, ¿no? Ah, ya, ok, Es ok. más, la definición estándar del lawfare a nivel militar, ¿no? Es el uso del derecho como una herramienta para destruir la imagen pública del enemigo político, literalmente. De hecho, los abogados condenan el lawfare porque es evidentemente antiético e inmoral. Por eso cuando uno habla del lawfare, o cuando he tenido las oportunidades de dar alguna charla o clase de lawfare, a los abogados les cuesta mucho entenderlo porque el lawfare es una herramienta política, es una herramienta política amoral, ¿no? Y los militares o los que defienden el uso del lawfare dicen que es una herramienta y que estará bien o mal usada conforme a los fines que se pretenden alcanzar, ¿no? Entenderás que desde nuestra visión, obviamente siempre es inmoral. Ahora, conocer cómo funciona, cuáles son las variables, cómo se usa el lawfare, obviamente el hecho de que tú trates de portarte moralmente no significa que seas un tonto y que cierres los ojos y no revise lo que está pasando en Latinoamérica y en el mundo con la utilización de los aparatos de coerción para acabar con los enemigos políticos. De hecho, en el Perú, los últimos años tenemos amplios ejemplos de cómo se funciona esto de que es la guerra jurídica, ¿no? A nivel del uso político. Es más o menos lo que ha pasado, de alguna manera, permíteme hacer la comparación con el tema, por ejemplo, de las fiscalías anticorrupción y los partidos políticos aquí en el Perú. Exacto. Por ejemplo, a nivel de política interna, ¿no? Porque podemos hablar del lawfare a nivel internacional o a nivel local. A nivel de política interna, el objetivo político de utilizar el lawfare es destruir la imagen política de tu enemigo político, sin perjuicio de si es culpable o inocente, ¿no? Esto genera dos problemas en el enemigo político. Primero, que obviamente va a tener un proceso judicial en situaciones de desventaja, ¿no? Eventualmente afectando el principio de imparcialidad. El segundo, que no va a tener oportunidad de plantear sus ideas porque cada vez que salga a los medios va a tener que hablar sobre sus procesos judiciales, ¿no? Y tercero, y lo más importante, el objetivo del lawfare es cambiar la presunción de inocencia en la psiquis de la población por una presunción de culpabilidad. Y por eso ves, y esto está escrito, que el abuso de prisiones preventivas. ¿Por qué? Porque la sola imagen de un político enmarrocado destruye su perfil frente a la ciudadanía. Y en un sistema electoral, y en las épocas actuales, donde todo entra por la imagen, ese solo evento, o el evento de que en cada entrevista tengan que preguntarle, ¿eres culpable o inocente? Y el candidato no esté preparado para contestar a su público y ser inteligente y evadir el tema de los procesos penales que tenga, obviamente pues es un perjuicio enorme para el enemigo político y es así como la utilización del lawfare comienza a generar resultados y media la imagen pues de su rival. Y reitero, acá no interesa si es culpable o inocente, interesa matar la imagen. Juan Carlos, dime una cosa, esto que tú nos estás explicando en este momento exige que exista una complicidad por parte de quien administra justicia, ya sea, por ejemplo, representantes del Ministerio Público o jueces. ¿Tiene que haber un acto de complicidad necesariamente o de repente podemos estar hablando, Juan Carlos, de que exista una comunión de pensamientos ideológicos por parte de los operadores de justicia y de quien esté por otro lado de manera exógena al aparato de administración de justicia que manipula al saber que existe una coincidencia de pensamiento político e ideológico con el operador de justicia? Sí, efectivamente, o podemos hablar de corrupción o podemos hablar de alineamiento ideológico. Pero estas cosas no se producen de manera espontánea. Es decir, ya se enseña a nivel político, a nivel de estrategia política, que es importante pues tomar los aparatos de coerción, que es importante tomar
las secuelas de quienes van a ser mañana más tarde jueces y fiscales. Porque mientras más personas, por ejemplo, si hablamos en el plano ideológico, piensen como yo, entonces más posibilidades voy a tener yo de ganar mis causas, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, la toma del Poder Judicial siempre tiene una excusa perfecta, que es la lucha contra la corrupción. Y eso no solo pasó en el Perú, ahora hace poco con la ley Wagner, que lo que hizo fue sacar a la sociedad civil de la elección de jueces y poner a todos los miembros del Estado en la elección de jueces, ¿no? Eso se utiliza en toda Latinoamérica, es el mismo discurso. Entonces, lo que tratamos de explicar cuando hablamos del lawfare es que cada vez que desde el Poder Ejecutivo o desde el Congreso, depende de dónde están tus aliados políticos o dónde está tu posición política, escuchas que es necesaria una reforma judicial o es necesario un cambio de normativa penal, uno tiene que estar muy atento, ¿no? Tiene que estar muy atento. Por ejemplo, en el Perú, cuando se habló de la reforma para crear la Junta Nacional de Justicia, para reformar el Ministerio Público, para reformar el Poder Judicial, todo el set de leyes del informe Wagner obviamente implicaban una toma de poder clara de parte del Ejecutivo, una injerencia que no estaba clara. Pero, ¿cómo reaccionaron políticamente los que iban a sufrir esta toma de poder? Es decir, en esa época el APRA, el Fujimorismo, no puso un relato político. De hecho, aprobaron las normas sin siquiera tener que plantearse cuestión de confianza, ¿no? Eso es para que veamos que a nivel de estrategia política estamos un poco desactualizados, ¿no? O sea, lo que tú nos dices, Juan Carlos, y no debe quedar ningún lugar a dudas, es que la desarticulación del Consejo Nacional de la Magistratura y después la creación de la Junta Nacional de Justicia ha sido todo un trabajo realizado con pinzas para efecto de, a partir de ahí, tomar el Poder Judicial, el Ministerio Público, de tal manera que se pueda designar jueces que estén de acuerdo a un correlato doctrinario e ideológico. Sí, pero recordemos que en política y como todo lo que pasa en la sociedad, nada es monolítico, ¿no? O sea, Okay. digamos que tomar una mayor presencia, una mayor injerencia, una mayor influencia. Ahora, no solo ha pasado ahora, ¿no? También pasó en la época de Fujimori. O sea, tenemos Claro. que ver en la historia. Okay. Cada gobierno que ha pasado y ha hablado de reforma, en el fondo lo que ha hecho es tomar influencia en el poder judicial. Y siempre ha sido así, o en el poder, o en el Ministerio Público. O recordemos también el primer gobierno de Alan García. Entonces esto suele pasar siempre. Entonces, que a estas alturas, después de 20 años, 30 años, pues las personas o los políticos no se den cuenta de que hay que oponer un relato político de por qué no debe hacerse determinada reforma de una forma, sino de otra forma, entonces ya resulta pues ocioso, ¿no? Cuando uno está del otro lado y ve que la otra parte está haciendo una toma o alegando una reforma o una lucha contra la corrupción o que el sistema no funciona, obviamente tengo que estar atento, pues, porque al final lo que está haciendo una reforma para tomar el poder y para mirarme a mí e ir a la casa mañana más tarde de la posición contraria, de la posición político contraria. Entonces, ante esto, políticamente hay que responderlo. ¿Cuál Antes es, de que cuál es esa respuesta, Juan Carlos? por ¿Cuál? ejemplo, en la última referéndum, pero esto no fue al referéndum, esto fue por la ley Wagner, no hubo ningún relato político. Yo recuerdo que fui un par de debates y yo claramente daba las razones de por qué la reforma no debía ser de ese modo, que podíamos estar de acuerdo con los controles, las investigaciones que se le hagan a todos los jueces, o en todo caso ver qué requisitos de capacitación éticos podemos poner para el ingreso de los jueces, pero que de ninguna manera podíamos sacar a la sociedad civil de la designación de los jueces. Eso es por un lado. Por el lado de la propuesta que hacían de reforma del Poder Judicial, del Ministerio Público y del aparato de justicia, hicimos notar también en esos debates que había mucha injerencia del Ejecutivo y la justicia debía estar desligada del Poder Ejecutivo para que no se politice precisamente.
Pero ese relato era mucho más poderoso, pues, si venía de las personas que se supone que son representantes del pueblo en el Congreso, ¿no? Y los que finalmente han pagado el precio, ¿no? Ese relato no puede, pues, venir de la sociedad civil únicamente, ¿no? Ese es un relato político. Entonces tú planteas una tercera vía, ¿no? O una vía intermedia, pero evitas la toma de control del poder. O sea, la toma y la diferencia evidente que en este caso, por ejemplo, en este ejemplo había en los proyectos PAC. Juan Carlos, ¿y cómo lograr un equilibrio? Porque me parece muy honesto de tu parte mencionar y señalar con toda claridad que esto no solamente se está presentando ahora, sino que también se hizo en el gobierno aprista del 80, también se hizo con el gobierno de Fujimori, lo recuerdo muy bien y tienes toda la razón, y ahora se repite. Entonces vamos a encontrar que este pretexto de la lucha contra la corrupción es reiteradamente utilizado para poder justificar lo que tú justamente estás mencionando. ¿Cuál sería el equilibrio para que tirios y troyanos estemos en paz? Porque encontramos ahora, y haciendo un vínculo ya, un enlace a lo primero que mencionaba inicialmente, porque por lo menos un montón de personas desconfiamos de una sentencia que vaya a emanar del 11 Juzgado Constitucional de Lima, que vaya a declarar, o sea, para mí ya es crónica de una muerte anunciada, una sentencia favorable en el caso de la eutanasia, porque la persona que está liderando ese juzgado, que está manejando ese juzgado, es una persona que se conoce públicamente que tiene una agenda pro, entre comillas, nuevos derechos. Entonces, ¿cuál sería el equilibrio para evitar que, para que tengamos una verdadera justicia? Una justicia donde no exista duda de la existencia de fraude procesal. Eh, a ver, eso te puedo contestar de dos planos, ¿no? Ajá. En el plano político, hay que estar atento a estas cosas antes de que pasen, ¿no? Y se supone que si en un sistema democrático hay pluralidad de representantes en el Congreso y pluralidad de medios, ¿no? Debería ser parte de la discusión pública. Entonces, eventualmente ahí se llegaría más o menos a cierto consenso, a cierto balance en los órganos de administración de justicia, pero vemos que la democracia, al menos en lo personal, pienso que hace agua, que no se puede hablar de democracia últimamente cuando no hay pluralidad de medios. Correcto. ¿No? Entonces, eso es en el plano político, ¿no? En el plano jurídico, sí, pues, los abogados calificaríamos estos procesos como irregulares. Recuerdo mucho el proceso del matrimonio homosexual de Ugarteche, creo, que el procurador contestó la demanda en 5 páginas. Y Exacto. si ciertos colectivos o asociaciones de abogados no nos enterábamos del número de expediente, obviamente no se hubieran podido presentar ni amicus ni otros tantos argumentos de procesos que son tan importantes para la sociedad peruana, ¿no? Que cuestionan normas básicas de nuestra Constitución. Entonces, estos procesos son catalogados en el ámbito del derecho procesal como procesos irregulares, ¿no? En este caso, procesos irregulares, ¿por qué? Porque ambos quieren el mismo fallo. En el caso Ugarteche, tanto el demandante como el procurador, o sea, puede hacer, o no podía allanarse por ley, entonces hace una defensa pírrica, lo que se llama en derecho defensa pírrica, una defensa tonta, una defensa boba, ¿no? Porque obviamente compartían los mismos intereses. Y si no es por los medios, uno no se entera, cuando son temas de tremenda relevancia constitucional. En este caso, por ejemplo, los medios han cuidado mucho de no dar el número de expediente. No sé si tú lo habrás encontrado, yo lo he buscado en todos los medios y no hay número de expediente, ¿no? En estos casos, no se trata pues de derechos individuales, ¿no? Cuando tú vas a discutir sobre instituciones, ¿no? Que tienen un interés de orden público, lo que debería hacer es publicar un texto del admisorio de la demanda y llamar a las organizaciones para que se pronuncien. Muy Entonces, buena idea. tú no puedes hacer un proceso entre amigos, un proceso irregular, un proceso, ¿no? Para que salga la sentencia como finalmente quieres que salga. Eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, pues, si hablamos jurídicamente,
Es escandaloso pues que existe una asociación progresista entre los jueces, donde estén la mayoría de jueces constitucionales que han visto estos casos, ¿no? Y estos jueces constitucionales, a su vez, hacen eventos pues con los que siguen la agenda pro género, la agenda pro aborto, la agenda pro eutanasia, y encima son financiados pues por empresas como Planned Parenthood, que es la misma que ha financiado, por supuesto, el activismo del aborto en Argentina, ¿no? Ese es un escándalo, ¿no? Deberíamos ahí ir ante la Junta Nacional de Justicia, aunque eventualmente sería gastar pues pólvora en gallinazo, porque los de la Junta Nacional de Justicia seguramente tienen el mismo perfil ideológico, por decirlo menos, que la mayoría de jueces de primera instancia a nivel constitucional en Lima. O sea, lo que tú estás planteando es que de alguna manera estos casos que de alguna manera son llamados paradigmáticos o casos emblemáticos sean puestos en conocimiento público para que de manera equilibrada todos aquellos que de alguna manera quieran aportar al proceso y a la solución del caso puesto, no solamente esté en las manos de un juez que de alguna u otra manera en los días de hoy ya se duda respecto a su imparcialidad. Sí, y no solo eso, te diría, lo que la izquierda o que las escuelas de derecho, la San Marcos, la PUC llaman litigio estratégico, en castellano, en procesal, se llaman procesos convencionales. Entonces, son procesos que podrían decirse que rozan ser procesos fraudulentos si es que no lo son, ¿no? Esas defensas pírricas que hacen los procuradores y que salga el ministro a decir que está de acuerdo con la demanda, ¿qué más Eso es pruebas una puedes vergüenza, tener, ¿no? ¿qué más pruebas puedes tener que demandante y demandado quieren un mismo resultado? ¿Para qué? Para imponer lo que la Constitución no dice, sin darle oportunidad a terceros a que puedan defender realmente lo que dice la Constitución, ¿no? Entonces, eso que se llama litigio estratégico es totalmente inmoral, ¿no? Es totalmente inmoral. Ahora, esto es una actividad que de alguna manera podemos enmarcarlo dentro del lawfare. Juan Carlos, ¿qué piensas tú? ¿O sería forzar mucho la figura? No, porque en este caso se están debatiendo posturas ideológicas, ¿no? El lawfare se define, al menos políticamente, para excluir a personas o partidos, ¿no? En este caso es un tema ideológico. Un tema ideológico pero donde estamos en un poder judicial que obviamente ha sido tomado por cierto Ok. sector ideológico, ¿no? Esto, Acá podríamos hablar pues de que hay faltas a la parcialidad, ¿no? Que se ha tomado el Poder Judicial por una posición ideológica. Pero en estricto, el lawfare es solo para destruir la imagen del enemigo político o un partido político, ¿no? o sea, mira, te agradezco mucho las definiciones que nos estás pudiendo brindar porque nos aclara el panorama y espero que a todos aquellos que nos están escuchando también puedan aclarar el panorama ante la posible confusión que existe entre señalar que en estos procesos emblemáticos que de alguna manera ya están marcados para resolver de una manera determinada, es completamente diferente a la destrucción de la imagen, a la destrucción pública de la imagen de los políticos mediante el uso de la justicia, ¿no? Mediante el uso de los medios en este caso, de los administradores de justicia, ¿no? Una pregunta más, Juan Carlos. Bueno, ya está esto mucho más claro. Volviendo un poco al tema del lawfare, ¿cuál es el papel que juegan los medios de comunicación en esta guerra de carácter judicial? Es trascendental, ¿no? Generalmente para tener un lawfare efectivo, tú necesitas primero una toma del Poder Judicial, del Ministerio Público. Si no tienes el poder para tomar vía reformas, vía cualquier excusa, el Poder Judicial o el Ministerio Público, bueno, puedes jalar competencias, ¿no? En eso los abogados hay abogados especialistas en jalar competencias para iniciar denuncias, eventualmente ante un fiscal o un juez que va a escuchar, para decirlo elegantemente, más atentamente tu denuncia que determinar eventualmente otra competencia, ¿no? Entonces, ahora, esto es importante, ¿no? El lawfare es político. Quien decide qué tipo de denuncia hacer,
Si hago la que tiene el trámite más largo, porque cada proceso penal es diferente, ¿no? O voy al proceso corto, pero para que logre un resultado rápido y efectivo, ¿no? El que decide eso es el asesor político, ¿no? El abogado suele sugerir las posibilidades de las denuncias para plantear a través de la información que inteligencia, porque en todo aparato político debería haber una unidad de inteligencia, suministra al aparato de comando de determinado equipo político. Entonces, una vez que tú planteas la denuncia, esta no camina pues si no tienes a los medios. Ahora, tú puedes hacer una muerte rápida o una muerte lenta, ¿no? Si a ti te conviene, pues, desgastar durante meses a una persona, vas a optar por imputarle la mayor cantidad de delitos o eventualmente plantearle 3 denuncias en 3 fiscalías diferentes, porque cada vez que vaya a declarar el político va a ser primera plana, o va a correr en redes, o va a ser un hashtag. Y acuérdate que el objetivo es matar la imagen, no necesariamente ganar el proceso. Claro, O claro. O sea, puede, dejarle la imagen como si fuese un ampón. tal cual, tal cual. O el error que cometen muchos políticos que están involucrados en eventuales denuncias que no tienen asidero, ¿no? Que es, en vez de proponer al público los proyectos que tiene para el país, para el desarrollo del país o la fortaleza de su partido, llega a la entrevista y se pasa de media hora que tiene de entrevista, se pasa 20 minutos hablando de su caso judicial, ¿no? Ese es otro poder importante que tiene el lawfare en los candidatos que no tienen pues, asesores que hayan estudiado este tema, ¿no? Porque el hecho de que tú vayas a un programa de TV y te comiencen a entrevistar sobre tu proceso y sacas papelitos acá, la imagen que tiene el televidente no es que te está escuchando tus argumentos. Ya todos los estudios en comunicación política pues saben que lo que tú dices, las personas captan o retienen o evalúan el 30% de lo que es verbal. El otro 70% es la imagen que tú transmites en la pantalla. Entonces, si tú te la pasas 20 minutos de 30 diciendo que eres inocente, ¿cuál es la percepción que va a llevar el televidente? Claro. ¿Te das cuenta? O sea, no solo es la imagen de yendo a declarar, es que toda la agenda sobre ese político va a ser y girar en torno a su proceso judicial. Entonces lo acabaste. Eso es lo poderoso del lawfare. Claro, porque al final la gente se cansa de estar frente a una persona que está metido en líos, en procesos, y queda pues todo un cuestionamiento respecto a la integridad moral de esa persona y al fin no termina ofreciendo absolutamente nada para el desarrollo de la gente, de la comunidad, de la sociedad, que es lo que al final la gente quiere, ¿no? Porque como siempre hemos señalado en otros foros, lo que al final la gente quiere es tener su celular, comer, tener dinero para salir a pasear el fin de semana y poder pagar el colegio de sus hijos, ¿no? Y no estar escuchando a una persona que todo el rato está con 1000 problemas por cuestiones de lavado de activos, porque se compró una casa en Madrid o cosas así de esa línea, ¿no? Mira, Juan Carlos, realmente el conocimiento que tienes de este tema es muy importante. Yo creo que tenemos que seguir ahondando sobre este asunto, que da mucho que hablar. No sé si tienes alguna reflexión final porque ya estamos llegando a nuestro tiempo que está cumplido. No, sobre este tema recomendar, pues, si me permites, ¿no? Por favor. Pueden inscribirse en Goberna, ¿no? Es donde damos este tipo de cursos, y ahí se plantean, pues, más descarnadamente las opciones que uno tiene para protegerse, ¿no? En este espacio, obviamente, es complicado hablar de todos los casos que han pasado en Latinoamérica y pasar por video ejemplos de cómo se debe responder ante una investigación judicial, ¿no? Por ejemplo, la gente de izquierda, en Argentina, en Brasil, sobre todo Lula y Dilma Rousseff, responden espectacularmente cuando se ven acosados frente a la prensa sobre sus procesos, ¿no? ¿Por qué? Porque Sí. ellos sí han estudiado el tema, ¿no? Y salen como ganadores, ¿no? Salen como ganadores. Moderna es una institución que estás trabajando tú.
Goberna. Sí, no, bueno, yo dicto este curso de Lofer en Goberna, ¿no? Excelente, bueno, excelente. Bueno, Juan Carlos, te agradezco mucho el tiempo que nos has permitido estar contigo. Espero que todo lo que has comentado sea una buena oportunidad para todos los que nos escuchan, para conocer a mayor profundidad esto que es que mucha gente no conoce y que de alguna manera piensa pues que todo lo que está sucediendo es completamente desarticulado y que de alguna manera sucede porque sí. Y conforme lo que tú nos estás señalando, esto no tiene nada de casualidad ni absolutamente nada de eventualidad, ¿no? Sino que este es algo que viene completamente orquestado y manejado dependiendo de los intereses de quién está detrás de esto de acá, ¿no? Bueno, te agradezco, Juan Carlos, y hasta una próxima ocasión. Muy amable. Gracias, Y Alberto. gracias. Y con ustedes, amigos, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, laabeja.p, y suscribirse en nuestra página de YouTube, La Abeja TV. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.